Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Revolución Feminista. Gracias a quienes nos acompañan. Hoy vamos a estar conversando sobre feminicidio infantil en México y bueno, tengo el placer de estar hoy compartiendo este espacio con dos mujeres defensoras de derechos humanos. Jimena Ugarte, muchas gracias por estar aquí, Jimé. Ella es consultora jurídica de derechos humanos e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, todo un trabajo recorrido y bueno, una abogada súper aguerrida, sororal y feminista. Jimena, bienvenida, es un placer tenerte aquí en Revolución Feminista. Buenas noches, Wendy. Buenas noches, Becky. Y muchas gracias por esta invitación y a todas las mujeres y personas que nos están escuchando. Buenas noches. Gracias. Y bueno, justo tenemos a Becky Bíos. Ella es sobreviviente de feminicidio e integrante del colectivo Feminicidio Activismo. Becky, gracias por estar acá. Para nosotras, las voces de las mujeres diversas y sobre todo mujeres que han vivido lamentablemente estas violencias extremas, machistas, misóginas, que nos puedan compartir toda esta resiliencia y este trabajo que has hecho también desde el activismo. Bienvenida, Becky. Muchas gracias y muchas gracias también a Jimena. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues bueno, a todas las personas que nos están siguiendo, recuerden que nos pueden hacer sus comentarios, sus preguntas para compartírselas a las expertas y que podamos conversar sobre esta, pues, lamentable realidad que vivimos en nuestro país. En México, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo, una de cada 4 niñas ha sido víctima de violencia sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Y bueno, pues lamentablemente ocurre un feminicidio infantil cada 24 horas. Y bueno, esto, como lo saben, por supuesto, Jimena y Becky y muchas de las personas que nos están siguiendo, estos son solo algunos datos, porque en México hay un porcentaje de cifras negras, más del 90%, entonces habrá casos que no están ni siquiera tipificados como feminicidio, que son tipificados como homicidio doloso o como suicidios, y muchos otros que están pues bueno, invisibilizados a través de las desapariciones de las mujeres y de las niñas. Pero bueno, me gustaría que más bien Jimena y Becky nos compartieran. Jimena, ¿cómo ves tú esta situación que lacera y que para mí nos lleva a estar en una crisis de derechos humanos en nuestro país, los feminicidios y los infanticidios de las niñas? Sí, Wendy, pues bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a hablar sobre este importante tema. Siempre desde las defensoras y en este tipo de conversaciones solemos utilizar, porque son importantes, las cifras, ¿no? Porque marcan, eventualmente ponen un marco contextual de la dimensión del problema del que estamos hablando, entonces siempre son muy relevantes, pero en realidad a mí siempre me gusta señalar que, bueno, atrás de las cifras son las vidas de ellas, ¿no? Así es. Y las vidas de todas nosotras que en algún momento también fuimos niñas y eventualmente esta cifra de una de 4 niñas que fuimos o son o siguen siendo víctimas de violencia sexual es alarmante. Y creo que es alarmante por dos razones. Una, por una razón estructural, social y cultural, en donde justo hace rato platicaba con una compañera que acaba de conocer en estos 2 últimos días sobre casos de violencia sexual de una niña, de 2 niñas, y comentábamos un poco esta parte que luego se invisibiliza por estar hablando de las cuestiones legales y de las obligaciones de las autoridades, que es precisamente también esta obligación de la sociedad de erradicar la cultura de la violación, la cultura de la violencia sexual y acabar con esas aberraciones que luego vemos en relación, por ejemplo, a violencia sexual, no solamente contra niñas de 17, 16, 15 años, sino en otras ocasiones a veces hasta menores de edad, de meses o apenas pocos años de vida. Creo que en este contexto que nos encontramos, además actualmente dentro de la pandemia, en donde las niñas, las jóvenes, ¿no? Menores de 18 años, me parece que se encuentran mucho más vulnerables precisamente
en relación a las estadísticas, por ejemplo, de un estudio que hizo la ONU Mujeres en el 2018, en donde señala que de las causas estructurales de los feminicidios y las violencias contra las mujeres menores de 18 años se refieren a los contextos familiares, porque tienen mucho menos posibilidades de salir, mucho menos redes de apoyo afuera, y no tienen estas como redes de escape, por así decirlo, o redes de apoyo que en algún momento, a la que algún momento puedan acudir, pues evidentemente esta pandemia las ha puesto en una situación de mucho mayor vulnerabilidad al dejarlas encerradas en casa o en ese sistema familiar, ¿no? Nuclear, que, bueno, muchas veces no entraremos en este foro, en este tema, pero bueno, es un sistema familiar nuclear eminentemente patriarcal. Pues ellas no solamente asumen roles de género culturalmente construidos e históricamente perpetuados, como es el cuidado de la casa, el cuidado de las labores del hogar, por así decirlo, también el cuidado de las otras personas que se encuentran dentro del núcleo familiar, sino y sobre todo se encuentran cercanas en muchas de las ocasiones a sus agresores. Y también, bueno, esa también es una estadística señalada tanto por la ONU como por el Sistema Ejecutivo de Seguridad Nacional Pública, el ENDIRE, ¿no? La ENDIRE, perdón, y otras organizaciones que han hecho un análisis sobre este tema. La mayoría de las agresiones de violencia tanto física como sexual, como psicológica e incluso económica para las niñas y mujeres menores de 18 años sucede en el núcleo familiar. Por el otro lado, tenemos la imposibilidad de las mujeres y las niñas menores de 18 años de acudir a las autoridades públicas para hacer esta denuncia. En muchas de las ocasiones seguimos encontrándonos con estas barreras dentro de las fiscalías o los centros de justicia para las mujeres o en otros espacios que supuestamente tendrían que ser de auxilio y apoyo para cualquier niña o adolescente o mujer que acuda a estas instancias, en donde muchas veces les siguen solicitando la compañía de un adulto para poder interponer algún recurso, ya sea una denuncia, una queja, una cuestión administrativa, digamos, cualquiera que sea el mecanismo que fuera de protección para evitar un mayor riesgo y evitar, en todo caso, una violencia feminicida posterior para ellas. Este sigue siendo una problemática muy fuerte, el tema de que tengan que ser acompañadas por un adulto, en donde muchas de las ocasiones ese adulto pues acaba siendo su agresor, ¿no? O bien, no quiero tampoco perpetuar estereotipos erróneos sobre el papel de las mujeres en los núcleos familiares, pero también muchas veces acaban siendo acompañadas por propias mujeres que están de alguna u otra manera por el propio ciclo de violencia que se vive en ese núcleo familiar, pues perpetuando estas situaciones de violencia al interior de los núcleos familiares. Entonces, esas me parecen dos situaciones que tenemos que cambiar. Una es mucho más complicada porque se refiere a cuestiones estructurales, culturales, sociales, en donde además muchas de las niñas, y seguiremos hablando durante este foro, nosotras ahorita acompañamos 3 casos de niñas menores de 15 años que fueron captadas a través de las redes sociales, que ahorita está siendo su único modo de escape, pues, ¿no? O de comunicación con el mundo exterior, y que precisamente, pues, estas redes, yo les llamaría corporativas internacionales, pues logran generar procesos muy sofisticados de captación para estas menores y al final, pues, acaba convirtiéndose en una situación real, concreta, de privación de la libertad, de corrupción de menores, de violencia sexual o bien en un feminicidio, ¿no? Y la otra cuestión que creo que es como ahorita también muy importante, me parece que ahorita se disminuyó un poco, pero no tanto, ¿no? Habría que ver bien las cifras porque ese es otro problema, tampoco tenemos las cifras tan exactas de feminicidios que suceden en términos en relación a la edad de las mujeres que son asesinadas por alguna o algunas razones de género, pues la violencia que sucede en el ámbito comunitario, sobre todo en contextos de pobreza, de marginación y de mucha vulnerabilidad ante los grupos delincuenciales, en donde también son captadas por estos grupos.
con modos y con circunstancias diferentes a los hombres y para otras funciones, ¿no? En estos grupos, y que además este delito, que bueno, está tipificado como trata para fines o de explotación sexual o de explotación laboral o de otro tipo, pues realmente se acaba convirtiendo en una situación demasiado compleja de acreditar, ¿no? En relación a las pruebas, en relación a las diligencias, en relación a los testimonios y los mismos miedos, ¿no? Que tienen las víctimas directas de este tipo de delitos, sobre todo cuando son mujeres, niñas, ¿no? Menores de 18 años, menores de edad, y cuando las familiares, aunque saben o la comunidad, ¿no? Sabe acerca de esta problemática, pues no se atreve a denunciarlos porque precisamente hay toda esa situación de un contexto de inseguridad generalizada que no permite proteger en general a la población, pero en particular y de una manera y con un enfoque diferenciado a las niñas que están sufriendo un alto número de feminicidios, que yo sí considero feminicidios, aunque ahí hay un debate si una muerte por arma de fuego en un contexto comunitario es o no un feminicidio. Me parece que en estos términos y hablando de un contexto de un país en donde asesinan a 11 mujeres a diario, donde más de la mitad de los estados de la República Mexicana se encuentran bajo un contexto de alerta de violencia de género, en donde los grupos delincuenciales evidentemente captan a niñas menores de 18 años para no solamente para trata sexual, sino también para trata laboral, pues se tienen que estar considerando como una muerte violenta de mujer y estar tipificándose y investigándose bajo ese rubro. Entonces, me parece que es un problema complejo, sí, pero no invisible, no con causas que no estén siendo analizadas, no solamente por las instancias públicas y por las organizaciones sociales, sino también por instancias internacionales, que se está poniendo en la mesa y en el foco la situación que tienen las niñas menores de 18 años en este país, no solamente de violencia feminicida, que ya es la forma extrema de violencia contra las mujeres, sino todos estos procesos anteriores de violencia, tanto en los ámbitos privados del hogar como en los ámbitos comunitarios, con altos, insisto, en la mayoría con altos índices de marginación y pobreza y violencia, ¿no? En contextos urbanos y rurales, pues me parece que ya debiera de haber una énfasis en la política pública relacionada con la prevención de este tipo de violencias. Y ya como para cerrar y dar la palabra a Becky, y sobre todo porque, bueno, hemos visto campañas. A mí hubo una campaña que me pegó mucho personalmente y que me impactó mucho cuando esta campaña que se hablaba de tu primer acoso. En esta campaña nos dimos cuenta que la mayoría, si no es que todas, absolutamente todas las mujeres en México vivimos al menos una experiencia de acoso, chiflido, palabra, eh, tocamiento menor, por así decirlo, ¿no? Hasta violencia sexual antes de los 15 años. Y eso me parece gravísimo. Es una situación que no se ha visibilizado, que no se ha tomado en cuenta, que no se considera el interés superior de la niñez para analizar una política pública con este enfoque diferenciado para las niñas, ¿no? No estoy disminuyendo el asunto de los niños, pero quiero sí enfocar mucho en las niñas menores de 15 y de 18 años, en donde tienen una situación muchas veces mucho más complicada por los roles, por los estereotipos y por la labor o por estos contextos culturales y sociales que tenemos en México en relación al papel que tenemos las niñas y las mujeres en una sociedad patriarcal. Sí, lamentable. Muchas gracias, Jimena. Justo acabas de decir muchísimas cosas que estuve por ahí gachando y que quisiera después compartir y, bueno, desmenuzar más, pero sin duda estás hablando de estos pactos patriarcales que existen también muchas veces en las familias, ¿no? Es muy importante esto que señalas, el que no se permita que sean las niñas, las adolescentes las que vayan a hacer uso de su voz para denunciar estas violencias y que muchas veces vayan acompañadas por la propia persona o el propio agresor, pero además
que se llega en esta idea de la bendición, ¿no? De tener un hijo y que trastoca precisamente todas estas ideas religiosas en que pues se trunca definitivamente el desarrollo integral de la niña y eso es súper importante, ¿no? O sea, tenemos datos importantísimos que de enero a junio del 2020 las denuncias por pornografía infantil aumentaron, se naturaliza, ¿no? Casi en un 157% según datos de Redim. Y bueno, 17 de cada 100 embarazos en México son de adolescentes. Y bueno, México ocupa un lugar bastante vergonzoso en embarazos infantiles que hablando realmente, como tú también decías, eso también me gustaría abundar un poco más adelante, no son embarazos, son violaciones, ¿no? Es una violencia sexual y tenemos también que nombrarlas como tal. Hemos tamizado estas violencias sexuales diciendo que son embarazos adolescentes infantiles, pero realmente son producto de la violencia sexual y muchas veces está justo perpetuada y mantenida por una sociedad que justifica y más porque, bueno, estas violencias se dan precisamente en el seno de la familia, en esa casa donde tendríamos todas que estar seguras y vivir de forma digna, ¿no? Entonces, bueno, es súper importante ahí las reflexiones y sin duda también, pues bueno, Becky, Bios, dinos qué percibes, tienes por ahí información también, coincido, los datos son importantes y sin duda, y me encanta por eso la visión de las dos, porque coincidimos, esos datos, esos números tienen una historia y tienen una vida y son personas, son humanas a las cuales se les ha arrebatado la vida. Así que bueno, Becky, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias. Pues prácticamente no son así como datos, sino les voy a compartir a ustedes, compañeras que nos están viendo, situaciones que, bueno, desafortunadamente pues llegan a nuestra página, nuestras páginas están llenas de dolor, cargadas de toda esta violencia que se comete hacia nosotras y hacia las niñas, sobre todo las personitas vulnerables, las personas que están más susceptibles de toda esta situación. Prácticamente, bueno, yo estoy en una colectiva de varias víctimas de feminicidio, soy la única sobreviviente. Todas mis compañeras han perdido y les han arrancado a una mujer en sus hogares. Yo me uní a estas compañeras gracias a que yo conozco a la compañera Sandra Soto. Ella encuentra el feminicida de su hermana a través de la página Los Machos Nos Matan en México, pero a raíz de diferentes denuncias que nos hacían en Facebook, nos desaparece en la página y decidimos hacer como páginas diversas, quitando el nombre para que no se pudiera, pues no nos estuvieran estigmatizando, ¿no? Porque pues en las páginas nosotras publicamos, hacíamos visibles los feminicidios infantiles, violencia extrema, violaciones, acoso y diferentes tipos de situaciones que llegaban las víctimas a nosotras, por esta cuestión, ¿no? De que las fiscalías, los jueces de control, los ministerios públicos, las personas que están encargadas de impartir justicia, precisamente no lo hacen de la forma correcta y no tienen una perspectiva de género. Se la pasan revictimizando a las personas y cuestionándoles el hecho desde una desaparición, ¿no? Que recordemos que la desaparición es el preámbulo de un feminicidio, normalmente en mujeres y en niñas, y siendo que las primeras 48 horas son las más importantes en estas situaciones. Y dado esto de que pues nos hemos visto en la necesidad de visibilizar, de hacer presión mediática para que las fiscalías nos volteen a ver, para que fiscalías dejen de invisibilizar esta situación, pues es a raíz de que pues generamos estas páginas y pues familiares, víctimas colaterales de feminicidio, víctimas de trata,
porque también nos han llegado estas situaciones, víctimas de gente, de grupos MAPS también. Hemos estado visibilizando este tipo de violencias. En este caso, pues nuestra página ha estado visibilizando en su mayoría feminicidios y feminicidios infantiles, lo cual consideramos todas en que el feminicidio es una pandemia incontenible y es una pandemia que viene desde hace ya más de 10, 30 años, que posiblemente apenas está siendo visible, pero sigue siendo una pandemia. Entonces, a raíz de que se le nombra o ya se tipifica como femicidio o feminicidio, en el caso de las compañeras que otorgan este término y que ya se hace de manera, pues obviamente independiente este delito y se le dan las penas máximas en algunos estados de nuestro país, pues lo que yo he notado a raíz de todo lo que nos ha llegado, la verdad es que yo identifico, bueno, su servidora y otras compañeras identificamos las siguientes situaciones. Voy a tratar de compartirles a ustedes son muy pocas diapositivas, pero bueno, no quiero salirme como de la parte de lo que les estoy comentando. A veces necesito apoyos visuales para seguir hablando pues de estas situaciones. A mí me gustaría comentarles que, bueno, híjole, está tardando en hacer la aparición. Ok, creo Ahí que ya ya la va. vemos, ¿eh? Bueno, ok, Ahí ahí está. va. Disculpen, ahí está. Ahí está. Yo puedo, perdón, disculpen. Yo puedo manifestarles que los feminicidios infantiles están en estos 3 rubros. Como lo que comentaba la compañera en la cuestión de la violencia familiar, que puede venir de los padres, de los mismos padres, y que se puede manifestar a veces cuando se están haciendo algunas investigaciones, pueden verse como el síndrome reflejado, como el síndrome de la niña maltratada, síndrome del niño sacudido en niños, en bebés, en este caso. Esta violencia, acuérdense que el feminicidio infantil no es es el último acto prácticamente de una violencia que ya viene recorriendo desde la parte de atrás. Entonces, yo lo que vengo identificando, bueno, junto con mis compañeras, es que hay una violencia familiar, pero es una violencia familiar que no solamente puede ser infringida por el padre, en ocasiones la madre. Aquí yo también quiero puntualizar, y es por eso que también estoy a favor del aborto. Aquí también tiene que ver un poco esta parte de los niños no deseados, porque precisamente esta cuestión hace o nos refleja o nos rebota, al menos a nosotras como sociedad o como personas que estamos detrás de estas páginas, que pues también algunos de estos feminicidios son cometidos por las madres. Entonces, no quiero tampoco que se piense que estoy rivalizando, no, yo soy feminista totalmente, sin embargo, también hemos estado identificando estas cuestiones. Por eso lo estoy colocando ahorita. Ahorita les voy a decir por qué en la siguiente situación. La otra parte que se puede visibilizar, esta parte del feminicidio infantil, es en la violencia familiar, pero que viene de los padrastros. Los padrastros en ocasiones, pues, desde, por ejemplo, en los niños o en los bebés, o sea, niños, por ejemplo, ¿no? Que son de 0 a 5 años de edad, pues empiezan los descalificativos, empiezan los castigos corporales, el maltrato emocional. Ahí se puede ir viendo reflejado en estas partes. Cuando estos niños o niñas, en este caso las niñas de 6 a 11 años, ¿cuál es el maltrato que se va a estar observando? Pues es hostigamiento, hostigamiento, incluso ya el abuso sexual como tal, tocamientos que pueden venir del padrastro en este caso, que en ocasiones pues, ya se empieza a notar esta violencia familiar, pero que puede ser también infligida, bueno, someter a la madre a través de manipulación, a través de este tipo de aplicaciones que se hacen de maltrato, como gaslighting, triangulación en algunos casos, pues todas estas técnicas de manipulación que hemos estado observando también. Algo que quiero comentar aquí es que, bueno, yo también me dedico a impartir clases
a alumnos y alumnas de criminología y criminalística, y dentro de eso, pues yo también he estado pues visualizando y me he estado informando un poco más sobre estas cuestiones del trastorno de personalidad narcisista, que en este caso, bueno, igual y en otras ocasiones lo voy a ir mencionando, pero también es una cuestión de violencia que infringen estas personas o entidades con tendencia psicopática, que también pues hemos tenido pues bastantes casos, sobre todo de sujetos acosadores, sujetos que amenazan, incluso a las mismas páginas nos amenazan y vienen amenazas de este tipo de entidades. De 6 a 11 años las niñas pues reciben hostigamiento de parte de los padrastros, y de los 12 a los 17 ya es propiamente pues el abuso sexual, en ocasiones ya es la violación, en ocasiones pues ya es la trata, ya prácticamente, porque pues son chicas susceptibles. En ocasiones hemos observado también este matrimonio forzado con sus abusadores, y esto podríamos decir, es que ya no pasa en México. No, sí pasa y sigue ocurriendo todavía en nuestro país. La violencia comunitaria que nos estaba comentando Jimena, también a mí me gustaría agregar una situación, como en el caso de la niña Fátima, que bueno, desgraciadamente el 11 de febrero desaparece, el 11 de febrero del 2020 desaparece, ahí se ve claramente un feminicidio infantil a raíz de la violencia comunitaria, porque pues obviamente el tejido social que estamos viendo, la descomposición de la sociedad, en este caso vecinos, amigos, gente cercana, comete este tipo de actos terribles hacia las niñas. Y como les decía, ¿no? El preámbulo del feminicidio es la desaparición, y aquí hubo bastantes fallas por la situación en la que no se buscó, no se permitió levantar la alerta de desaparición. Los familiares, gente por medio de las redes sociales estuvo buscando, y pues demasiado tarde se dio con la casa donde estaba, en este caso, pues el cuerpo de la niña. Entonces, pues esa es una cuestión que a mí me gustaría, pues agregar en esta cuestión de la pues de la violencia comunitaria, que viene pues de vecinos, de gente conocida, de gente exterior, incluso de desconocidos, o como también mencionaba, ¿no? De la gente que llegan a contactar también a través de las redes sociales, que pues también es una situación que se tiene que regular. La siguiente es la violencia armada, que es una situación que documenta María Salguero desde tiempo. Esto es por como decía la compañera también, Jimena, que sí, en algunas ocasiones eso no se tipifica como feminicidio, sino como crímenes de no sé qué, si de odio o algo así, me parece. Entonces, eso también es, bueno, para nosotras también es feminicidio infantil. Nosotras en la página automáticamente nos llegan situaciones de violencia de mujer, luego los colocamos como feminicidio para empezar a dar, pues hacer presión, ¿no? En este caso a las fiscalías, y nosotras sí vemos, por ejemplo, la violencia armada como una situación bastante terrible, porque bueno, esta es una cuestión de pertenencia, hacia los padres o hacia familiares que posiblemente pues estén asociados o relacionados, o que se les esté violentando ya desde otra forma, ¿no? De parte de grupos, de grupos de esta parte que hay en el país, que a veces resulta a veces innombrable. Entonces, bueno, eso era algo que yo quería mencionar a raíz en la página. Yo he estado observando al menos esto, y mis compañeras también lo hacemos visible, como les comentábamos. Y pues también hemos estado observando también feminicidios que no solamente se cometen en la cuestión familiar, sino también en niñas en situación de calle. En ocasiones estas niñas son invisibilizadas porque precisamente, y por lo que decía la compañera, no acuden a la denuncia, igual y también por sometimiento
por miedo. Incluso hay ocasiones en donde nos llegan a las páginas y nos piden, en ocasiones podemos, dentro de lo que sabemos, dentro de lo que conocemos, se les apoya pues orientándoles un poco sobre dónde hacer la denuncia, sobre quién. De hecho, a veces canalizamos algunos de estos casos con compañeras abogadas feministas que pues están también relacionadas con nosotras, y pues ellas son quienes dan el acompañamiento jurídico. Y pues tenemos también algunos grupos en WhatsApp, o de repente quien quiera seguir platicando con nosotras. La verdad es que estamos unidas varias y pues somos un grupo de contención, porque pues a raíz de que se empieza todo este proceso de llevar los casos de la ruta de la justicia, pues en ocasiones sí es necesario darles el apoyo o escuchar a las compañeras, porque la verdad es que yo he tenido entendido que la CEAP o no sé qué, la verdad no les puedo decir las instituciones porque no las recuerdo, pero yo sé, hasta donde yo tengo conocimiento, estas instituciones tienen que dar acompañamiento a víctimas colaterales de feminicidio y no lo hay. O sea, no se les niega, les hacen así como unos filtros les piden un socioeconómico, les cuestionan, les hacen muchas preguntas, y para que al último les digan, ¿sabes qué? No se te puede dar el apoyo psicológico. No, o sea, yo creo que yo tendría una sugerencia. A mí me gustaría, no sé cómo plantear esto, pero sí me gustaría que el feminicidio fuera considerado como crimen de lesa humanidad, porque si nos damos cuenta, no solo a nivel país, esto es un exterminio de mujeres y de niñas. Hemos estado viendo terriblemente desde que desde que me uní a las páginas desde el 2016 hasta ahora, hemos visto un aumento. Y es que no, como yo les digo, no tengo unas estadísticas, yo lo noto en cuanto a las solicitudes que nos están llegando. Nosotras publicamos con autorización de los familiares. Si los familiares no nos autorizan, nosotras no publicamos, porque tampoco no deseamos afectar los casos. Y obviamente a los feminicidas que son buscados se les coloca una banda de color negra en los ojos para no afectar, en este caso, su presunción de inocencia. Hemos notado que en ocasiones los dejan libres cuando pues dejan descobijada a las víctimas, y en ocasiones pues se tienen que estar incluso desplazando. La verdad es que tenemos de cerca, la verdad, todas estas experiencias que nos platican las mamás, y la verdad es que es bien fuerte, bien doloroso. Yo les comentaba a algunas de ellas, de verdad no quieren estar en la entrevista. Es que yo no me considero como tal una experta, me considero como compañera, pero la verdad es que las madres, estas mujeres que están luchando por justicia, muchas veces sí son ignoradas. La verdad es que agradezco este espacio. La verdad es que sí, soy portavoz de mis compañeras, porque muchas de ellas en ocasiones no pueden hablar. A veces se cumplen los aniversarios luctuosos, o los procesos las hacen flaquear. Y entonces, la verdad es que este tema es muy doloroso. Yo tengo que recibir pues también acompañamiento psicológico, porque en las páginas te digo que te llegan de todo, te llegan fotografías, te llegan información. Ves claramente cómo la gente destroza a las mujeres, cómo incluso hasta cuando hacemos las publicaciones, en los comentarios, te encuentras con esta parte de que te atacan, esta parte donde mismas mujeres cuestionan incluso a la memoria de la compañera, ¿no? Entonces, sí es bastante fuerte esta cuestión, es muy dolorosa, de verdad. Hay veces que en ocasiones mis compañeras o incluso yo pedimos descansos de tiempos, porque es fuerte, y aparte pues también nuestra vida también se pone en riesgo. Es por eso que en muchas ocasiones también algunas no aceptan entrevistas, porque como están siendo perseguidas por familiares de feminicidas,
Estas personas que a pesar de que en tu casa, en sus casas se formaron asesinos, no les da como vergüenza todavía el hecho de estar como diciendo, nos llegan con mentiras. Hay ocasiones donde nos dicen, pero si no la mató, aquí está, y nos mandan videos de cuando la compañera estaba en vida, donde quieren como hacer que retiremos las publicaciones para que no estén buscando a su familiar. Y la verdad sí es bien feo, o sea, es muy fuerte, es muy doloroso. Disculpen que, pues sí, a veces sí, me pone sensible estas cosas porque, pues les digo, yo imparto una clase, unas materias en criminalística, y pues estas también tienen que hablar de estar observando si los cuerpos de estas niñas, los cuerpos de estas bebés, traen evidencias o indicios de haber sido maltratados. A mis alumnas y a mis alumnos yo siempre les he forjado esta parte de que la investigación y el apoyo tiene que ser a la víctima. Tenemos que ayudar a las víctimas porque están solas, a pesar de que hay un proceso, en ocasiones, pues ya ven cómo es la justicia en México, ¿no? A raíz de todo esto, siempre empiezo yo mis clases, últimamente ya con el documental de las 3 muertes de Maricela Escobedo, porque quiero que los alumnos también tengan esta formación, ¿no? Y pues la verdad es que sí, tengo más información, pero bueno, a raíz Muchas gracias. de esto yo creo que sí me ando ahí como quebrando, pero bueno, rapidísimo, pues tengo estas imágenes con las que estaba apoyando pues parte de esta información también que tenemos, y pues esto es lo que tenemos. Esta es algunas de las cuestiones que yo llego a consultar de UNICEF, la ONU, todos estos tratados o protocolos que quieren dar a la mujer una vida libre de violencia, a veces solamente se quedan en papel, y la realidad es otra en México. La realidad es otra, y esto es una cuestión de pandemia. La verdad yo lo veo como una pandemia. Es una pandemia que no se atiende, y es una pandemia que está siendo pues invisibilizada incluso por el primer mandatario. Muchas gracias, Becky, por compartirnos tu experiencia. Sin duda es complejo trabajar y acompañar a víctimas. Totalmente de acuerdo, necesitamos recibir acompañamiento. Hace rato lo platicábamos, lo conversábamos con Jimena. Es importante que también podamos recibir acompañamiento quienes estamos en esta defensa de los derechos humanos por el simple hecho de que somos mujeres, somos humanas, y que, bueno, tenemos historias también que nos llegan a trastocar. Y bueno, gracias por la apertura, gracias por este espacio donde nos compartes también tu vivencia. Y bueno, hay varios temas que colocaste y me gustaría también escuchar a Jimena, su percepción, sin duda. Y bueno, retomo esto último justo del documental de las 3 muertes de Maricela, pues tiene que ver con una cadena de omisiones, de negligencia, de impunidad, que es lo que trastoca realmente todos los casos de feminicidio en nuestro país, ¿no? De hecho, hablábamos también y lo hemos visto, el 40% de los feminicidios en nuestro país pudieron haberse prevenido porque las mujeres hicieron una denuncia previamente. El tema es cómo ante esta situación de impunidad, y que sabemos que el feminicidio es la expresión máxima de una violencia estructural sistémica que viene presentándose incluso antes de que nazcamos, antes de que estemos en este mundo, por todos estos juicios, por todos estos constructos sociales que se impone. Y Jimena lo decía muy bien, no es porque minimicemos la violencia contra los niños, por supuesto que no. Todas, y bueno, creo que las que estamos acá, estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra cualquier persona, pero sí necesitamos hablar y dejar muy claro que hay una violencia estructural sistémica diferenciada por razones de género, justamente contra las niñas, contra las mujeres en todas sus diversidades, en todas las etapas de su vida. Y esto también importantísimo, y ahí, bueno, Jimena también tiene toda una experiencia en acompañar a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, y tocaste, además de muchos puntos que agradezco, Becky, tocaste algo muy importante,
cuando la violencia es ejercida por una mujer y hay un control y hay una sujeción también y una opresión por parte del agresor, y que es muy importante porque también tenemos que acompañar a las mujeres con un juicio feminista y con perspectiva de género, porque a veces se les criminaliza a las mujeres por estas situaciones. Entonces, Jimena, me encantaría escuchar tu opinión sobre ello. Ya. Claro que sí, Wendy. Bueno, pues creo que Becky ha puesto puntos sustantivos en la mesa de discusión del día de hoy y quiero rescatar algunos de ellos. El primero, sí, vivimos una crisis humanitaria. Digamos, la humanidad está en una crisis humanitaria, ¿no? Pero las mujeres en particular, no es porque sea nuevo el tema de violencia contra las mujeres, hay situaciones estructurales que se han construido desde los diferentes sistemas económicos, políticos y sociales a lo largo de la historia de la humanidad, en donde una constante ha sido esta opresión, discriminación, exclusión y desigualdad hacia las mujeres. Pero en este momento sí estamos viendo una situación y que Becky la ponía pues con todas sus letras, ¿no? En estos términos más criminalísticos o de medicina forense, por así decirlo, cuando vemos, y lo digo porque yo también pues soy desde una perspectiva a veces quizá ser abogada, ¿no? Acompañar los procesos desde una perspectiva jurídica es distinto. No estoy diciendo que sea mejor o peor, ni que sea una cosa u otra, ¿no? Es distinto porque te obliga a ser muy objetiva, te obliga a generar consideraciones a partir de la construcción de esos estándares que Becky nos decía que ella lee y que son muy importantes, estos estándares internacionales, justamente para que dejen de ser papel, ¿no? Allá lejano de la sociedad, de todas nosotras, y convertirlos en argumentos que puedas utilizar frente a las autoridades específicas que tienen obligaciones concretas frente a un feminicidio de cualquier mujer, pero particularmente frente a feminicidios de niñas y mujeres menores de 18 años. Y entonces cuando te acercas a un feminicidio infantil, o a otro tipo de violencias contra mujeres menores de 18 años, precisamente vemos esto que nos decía Becky. Vemos situaciones terroríficas, rebasan cualquier cuestión, incluso de la más violenta película que hayamos podido ver en toda nuestra vida en el cine, ¿no? La forma, la hazaña, la misoginia, la basurización de los cuerpos de todas nosotras está siendo precisamente una parte de esta crisis humanitaria. Y yo me atrevo a decir en este foro, y no nada más aquí, sino en varios lugares, racionalmente no lo entiendo. O sea, no alcanzo a entender a qué nos llevó como humanidad a generar estos procesos de tanta hazaña y tanta violencia contra los cuerpos de las mujeres. Lo puedo entender en otro sentido, digamos, de un análisis a lo mejor histórico, jurídico, sociológico, antropológico, incluso de cómo se ha venido construyendo un sistema patriarcal. Cuando hablamos de sistema patriarcal, no hablamos nada más de un elemento que generalmente te dicen, es que lo patriarcal es el hombre. No, el sistema patriarcal es un constructo social, en donde hay varios elementos que lo constituyen: los medios de comunicación, la religión, la familia, la educación, los contenidos culturales, incluso ahora las redes sociales y los propios mecanismos de perpetuación de ese sistema, que precisamente es lo que lleva a decir, por ejemplo, cuando nosotras decimos, los agresores no son enfermos mentales, ¿no? Son hijos sanos del patriarcado, porque son hijos de un sistema que los va educando de una manera específica para considerar como natural, como evidente, como obvio, e incluso como no lamentable o como no punitivo el hecho de que de que sean violadores o que sean feminicidas, o como se reconocía hasta hace, bueno, en algunos códigos se sigue reconociendo, códigos civiles y penales, estos crímenes por emoción violenta, ¿no? En donde se justificaba el asesinato, en este caso antes asesinato, ahora feminicidio de las
mujeres por un engaño o por una situación de enojo que el hombre tenía hacia la mujer porque la mujer no cumplía los roles sociales. Creo que ahí tenemos que ser como muy concretas y específicas, no por no culpabilizar o no por no generar una sentencia específica contra un agresor concreto que comete un delito, ¿no? Tipificado debidamente en un código penal, pero sí señalar que cuando lo hacen, también responden a una cultura específica que de alguna u otra manera no es que los obligue, pero les naturaliza esas conductas que tiene hacia las mujeres. Y creo que eso es lo terrible del asunto en realidad, ¿no? Más allá de que, y eso pues lo tiene que recoger los códigos penales, las leyes, las legislaciones, y en el caso de lo penal, me parece que cuando hablamos de feminicidio, hay toda una discusión sobre si se tendría que tipificar el, eh, el infanticidio o el feminicidio infantil. A mí me parece que actualmente el problema de poder acreditar un feminicidio en México, en cualquier lugar del país, ¿no? Y hablo de las 32 entidades federativas, no es tanto el tipo penal en el cual se ha trabajado mucho y además es un tipo penal que contrario a otros tipos penales que existen en cualquier en cualquier código, es un tipo que nace precisamente de la lucha de las mujeres, de la lucha y la resistencia de muchas colectivas que desde Ciudad Juárez hasta el día de hoy han estado peleando por el reconocimiento de la autonomía de un tipo penal que tenga razones de género. Estas razones de género responden precisamente, o desafortunadamente, ¿no? Tengo que decirlo así, a las formas en que las mujeres han sido encontradas, asesinadas en diferentes contextos, con lesiones degradantes e infamantes, ¿no? Con violencia sexual, con antecedentes previos de violencia, con violencia, con privación previa, ¿no? O en comunicación a la privación de la vida. Y sobre todo uno que me parece muy, muy, pues fuerte, ¿no? Por así decirlo, que se encuentran los cuerpos tirados o expuestos en lugares públicos. Y ahí es el máximo, me parece, el máximo forma o expresión de basurización de nuestros cuerpos, porque no solamente las mujeres aparecemos, y me incluyo, pues, ¿no? Desafortunadamente, porque ninguna mujer en este país, desafortunadamente, estamos exentas del riesgo de violencia feminicida. No solamente aparecemos tiradas, ¿no? Aparecemos cercenadas, aparecemos cortadas, aparecemos maniatadas, aparecemos violentadas sexualmente. Cuando esto sucede en una niña menor de 18 años, me parece todavía un conflicto social, cultural, político, mucho más fuerte. Porque lo que estamos hablando, y aquí retomo las palabras de Lorena Gutiérrez, mamá de Fátima Quintana, que el próximo 5 de febrero cumple 6 años de su feminicidio, un feminicidio atroz, un feminicidio violento, un feminicidio en su comunidad, perpetrado por sus vecinos, un feminicidio que al día de hoy no ha logrado ser resuelto en su totalidad con una condena hacia a los 3 sujetos involucrados en este feminicidio que fue terrible. Cuando sucede a una niña, vulnera aún más a una sociedad. ¿Por qué? Porque cortas además no solamente pues ese proyecto de vida que tenemos todas las mujeres per se, ¿no? Sino la posibilidad incluso de tener un proyecto de vida. Y vulneras además una parte de la sociedad que es fundamental para su propio desarrollo dentro de un contexto de paz. Generalmente entendemos la paz en contextos de guerra. En los contextos de guerra se busca la paz. Hace poco teníamos un foro con compañeras de diferentes países, de Pakistán, de Sri Lanka, de Nigeria, de Afganistán, ¿no? De México, nos acompañó Irinea, Araceli, por ejemplo, ¿no? Araceli Osorio, y todas desafortunadamente concordaban precisamente en esto que nos ponía Becky en el piso, ¿no? O en la mesa. Tenemos un problema de crisis humanitaria mundial
Y en México es doblemente invisibilizado porque no está declarada formalmente una guerra. Y yo quisiera rescatar una frase que dijo Irinea, que fue muy potente, que fue muy fuerte para todas nosotras, cuando dijo, bueno, aquí no tenemos una guerra como en otros países que sí, ¿no? Es una guerra formalmente declarada, jurídicamente declarada. Dice, pero en México la guerra lo inician los hombres en sus propios hogares. Y eso es lo que está pasando aquí. Y es precisamente lo que Becky nos está poniendo en la mesa. Eh, y por eso me parece que sí podemos hablar en México de una crisis humanitaria, de una crisis que perpetúa patrones estructurales que son propios de un contexto de conflicto interno en donde no solamente los feminicidios, pero bueno, en este caso estamos hablando de feminicidios, pero tenemos un país con más de 75,000 personas desaparecidas, con fosas clandestinas por todo el territorio nacional, ¿no? Ahora, en lugar de rascarle a la tierra y encontrar vestigios arqueológicos, encuentras una fosa clandestina. Y ahí hay otro tema fundamental. ¿Qué está pasando con la desaparición de mujeres? Porque se invisibiliza en el tema forense de búsqueda la situación de la búsqueda de mujeres o la búsqueda de hombres, porque pareciera que la neutralidad científica del tema forense no nos permite hacer una diferenciación. Y entonces, cuando se encuentran estos restos en las fosas clandestinas, no se hace un análisis de contexto de quién es la persona que están encontrando, en qué contexto fue privada de su libertad, porque finalmente eso es la desaparición, la privación ilegal de libertad de una persona, seguida de su desconocimiento o su negación del paradero. Y se niega además otra parte que es también muy importante, que son las mujeres en México, las que están buscando y las que están peleando por justicia ante las autoridades. Y eso me parece que si no lo podemos ver como una crisis humanitaria, entonces no estamos viendo el verdadero problema y fondo del asunto que nos aqueja, ¿no? Eso por un lado, y eso lo quería rescatar de lo que dice Becky, me parece que sí, o sea, sí, yo concuerdo completamente. Eh, lo pensaba desde antes, ahora que pudimos compartir con compañeras de otros países que también son defensoras, luchadoras, constructoras de paz, activistas y víctimas en sí mismas, concordaban en ese tema, ¿no? Vivimos una crisis humanitaria en donde las mujeres, una vez más, como en prácticamente todas las crisis que se viven a lo largo y ancho de este planeta, somos las más vulnerables, somos las que vivimos la peor parte, las que cargamos con la doble o triple tarea de tratar de construir esta paz a través de otra forma de relacionarnos con estos procesos, ¿no? Terribles de guerra no formalmente reconocida. Y además somos las mujeres las que eventualmente se nos carga también la parte de reeducar a los hombres. Y eso también me parece una forma terrible de hacernos una triple carga, no solamente emocional, psicológica, sino también económica, cultural, política e incluso jurídica, ¿no? Entonces, bueno, yo concuerdo con eso. Por otro lado, creo que yo rescataría aquí en esta intervención dos cosas. ¿Qué están haciendo las autoridades frente a los feminicidios infantiles? ¿No? Que es un poco el tema que nos trajo el día de hoy. El feminicidio infantil empieza, pues como ya veíamos desde hace rato, pues la violencia feminicida es la forma más extrema. Muchas de las ocasiones es la culminación de un continuum de violencia que ya tuvieron las mujeres dentro de los contextos que ya analizamos, que terminan en una muerte violenta, ¿no? Cuando hablamos de feminicidio infantil, muchos de esos preámbulos, por así decirlo, ¿no? O estos previos al feminicidio, tienen que ver con delitos o que sí son reconocidos, como la trata, por ejemplo, con fines sexuales o laborales, que como ya dije, son extremadamente complejos de acreditar, porque muchas veces lo que se requiere en este tipo de delitos es acreditar la intención. Por ejemplo, algo que logró avanzar el feminicidio, desafortunadamente, ¿no? Por las razones eh, estrictamente reales que tenemos de querer avanzar en las razones de género del feminicidio, pero el feminicidio logró hacer objetivas razones y quitar en esa parte jurídica la intencionalidad del agresor.
Y a mí me parece que eso fue un adelanto tremendo de la lucha de las mujeres, como el Observatorio, como las Madres de Juárez, como Los Machos Nos Matan en México, como muchas otras organizaciones que han peleado por esto. Pero en otros delitos, por ejemplo, como la trata, todavía sigue ahí pesando mucho la intencionalidad de la explotación y la intencionalidad de generarse una ganancia económica, sexual o lo que sea. Y ese tipo de subjetividades en materia penal, o más bien en materia de prueba, se vuelven extremadamente complejas. Entonces, si no es ya una menor que está prácticamente en un lugar siendo tratada y se captura en flagrancia, es prácticamente imposible acreditar la trata. Y hay muchas formas de trata. No es nada más aquellas que están en esos centros, ¿no? Conocidos incluso por las propias autoridades, por las colonias, por los barrios, por toda la sociedad a veces, ¿no? En muchas de las ocasiones, sino la trata también puede significar todo esto que veíamos y que particularmente se agravó durante la pandemia de las redes de pornografía virtual. La pornografía infantil, insisto, ¿no? Es parte como de repensar en qué humanidad estamos viviendo y a qué humanidad queremos llegar. La pornografía infantil es el segundo o tercer negocio internacional más importante del mundo. Es la que genera más ganancias después de las drogas y las armas. Y por algo es. Digamos, no estamos hablando de una situación del negocio en sí mismo, sino de toda la estructura corporativa que tiene ese negocio, porque no es así como el tipo que comparte algunas fotografías, no, es toda una estructura corporativa que tiene redes, que tiene direcciones, que tiene formas de llegar a todas estas niñas y adolescentes que están en sus redes sociales. Y por otro lado, también tiene toda una red de consumo, que también es importante señalar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto de la pornografía, y no es considerada en muchas de las ocasiones como trata, se invisibiliza el problema y muchas de esas niñas que están, por ejemplo, en esas redes sociales con sus fotografías, en muchas de las ocasiones, pues desnudas o incluso manteniendo evidentemente forzada y a través de una violación relaciones sexuales, pues entonces estamos dejando en un estado de indefensión a todas estas pequeñas, a todas estas niñas, a todas estas adolescentes que se encuentran cooptadas por estas redes, pero que no tienen una protección ni una prevención efectiva por parte del Estado ni por parte de las empresas, porque también hay una responsabilidad empresarial en todo esto. Sí es el Estado el mayor responsable de prevenir y de garantizar, pero también hay corporaciones que están participando de ello. Eso por un lado. El otro asunto son los embarazos infantiles. Generalmente a estos embarazos infantiles se les conoce eufemísticamente, y lo digo así porque abogada, eufemísticamente como corrupción de menores, ¿no? Y la corrupción de menores implica el obligar, ¿no? O manipular a una menor a o tener relaciones sexuales, o a beber, o a drogarse, o a hacer actos sexuales frente a terceros sin su consentimiento. ¿Qué problema tenemos ahí en nuestros códigos penales? Cuando son menores de 12 años, automáticamente, y digo así, automáticamente se considera violación, porque es todo un tema. Es todo un tema señalar si fue o no violación, porque si no se encontraron restos semiológicos o salivales o de cualquier otro tipo en zonas específicas del cuerpo de la mujer, porque nos ha tocado casos, pero estaba en el tobillo, ¿no? O estaba en el brazo, entonces eso no es violencia sexual, ¿no? Bueno, eso, digamos, entre comillas, se considera violación. Pero después de los 12 años, es decir, de los 13 a los 17 años, por así decirlo, 17 años, 11 meses, 29, 30 días, se pone en duda ante los propios ministerios públicos y ante el propio juzgador el hecho de la famosísima consentimiento. ¿Y qué es el consentimiento? Que la niña, que la joven ya tenía la posibilidad de ser consciente
estar o no en una relación sexual con el sujeto perpetrador de violencia. Tenemos un caso muy fuerte donde la niña de 13 años fue cooptada por un sujeto de 38. O sea, es una diferencia de 25 años. Y en el sentido más, o en el sentido común, ¿no? De cualquiera de nosotras diríamos, bueno, son 25 años de diferencia, ¿en qué momento pudo haber el consentimiento? Pero hay que acreditarlo. Hay que acreditar que no hubo el consentimiento. Hay que acreditar que la niña de 13 años no le estaba coqueteando. Hay que acreditar que la niña de 13 años no aceptó tener ese noviazgo que supuestamente tuvieron a través de mensajitos, ¿no? Y que hay que acreditar que había efectivamente, y no solamente por el dicho de ella, que después de 3 declaraciones logramos que ella, y a través de todo esto que nos decía Becky, ¿no? De un acompañamiento, de un proceso de concientización, de reconfiguración, de comprensión de lo que le pasó a ella misma, pues se logró una declaración de ella diciendo, sí, efectivamente fui violentada. Pero hay que acreditarlo, y hay que acreditarlo a través de diferentes peritajes, ¿no? Porque solamente de esa manera esta niña, ¿no? Que tuvo un proceso muy complejo de violencia con este sujeto, un proceso de evidente manipulación para sostener relaciones sexuales incluso pues muy violentas, ¿no? Y entonces de esa manera ella puede obtener justicia. Entonces, muchos de estos, y bueno, a lo que iba con este caso en específico es que ella cuando regresa, ¿no? Porque además fue privada de su libertad inicialmente, fue considerada como desaparición, regresa, regresa aparentemente voluntariamente exigiendo que se le quitara la denuncia al agresor, evidentemente manipulada, ¿no? Y cuando regresa, pues tiene un embarazo. Bueno, aún así estamos tratando de acreditar una violación, ¿no? Entonces, como bien decías, Wendy, estos embarazos infantiles, en la mayoría de las ocasiones, yo me atrevería a decir 99% de los casos, son producto de una violación, porque no se puede entender el consentimiento. Justamente hoy leía, pues preparándome para esta plática, el informe que hacía la ONU sobre violencia contra las mujeres y el embarazo infantil, y había un dato muy interesante. La ONU decía, bueno, en una encuesta que hicieron, cuando se hace la encuesta a mujeres mayores de 45, 50 años, la mayoría de ellas responden que su primera relación sexual o las relaciones sexuales no fueron consentidas. Pero esto tiene que ver porque ya pasaste por todo un proceso que te hace comprender, en algunas veces, no siempre, que efectivamente esas relaciones que en algún momento tuviste no eran consentidas, porque hubo mucho tiempo en el que viviste en un sistema, en una cultura, en un discurso que te decía, pues es lo normal que él quiera tener relaciones contigo aunque tú no quieras. Antes todavía se consideraba que en el matrimonio no había violación. Ahora, afortunadamente, la Suprema Corte ya reconoció que dentro del matrimonio también se puede considerar una violación. Pero antes, si tú sostenías una relación, jurídicamente hablando, pues entonces no había violación. Y ahora, socialmente, ¿no? Y en estos como procesos más como de, bueno, sí, socialmente, lo acabamos de ver con la compañera youtuber, ¿no? Y un montón de casos más, pues, ¿no? No es la única, en donde, pues, si tú saliste con él, tú estuviste, tú fuiste, tú lo aceptaste, ¿no? Justamente también estábamos preparando otro proyecto y veíamos una exposición sobre, no es lo que traías puesto, ¿no? Entonces es una exposición en donde en un museo se cuelga la ropa que las mujeres violadas traían puestas, desde pijamas, camisetas, faldas cortas, batas, lo que sea, pues, porque no es lo que traigas puesto, pero muchas veces se justifica de esa manera. Y en los embarazos infantiles y en las violaciones infantiles, si no eres menor de 12 años, ¿no? Y aún así es problemático, todas las niñas entre los 12 y los 18 años quedan absolutamente desprotegidas por el sistema de justicia,
porque tienen que justificar que no lo consintieron, porque tienen que justificar que hubo una relación de subordinación, porque tienen que justificar que hubo una relación violenta, una relación sexual violenta que les afectó de alguna u otra manera. Y ahí hay otro elemento que a mí me gustaría poner en la mesa, y ya casi con esto cierro, los dictámenes psicosociales. Ese es un problema que en violencia sexual nos hemos enfrentado de manera muy importante. Si en tu dictamen psicosocial no sale que eres una víctima consistente con características de violencia sexual, ya perdiste el caso. Y es así, de verdad, ya perdiste el caso, porque no hay ninguna otra posibilidad. ¿Qué otra cosa tienes? Generalmente los delitos de violencia sexual son delitos de comisión oculta. Es una farsa eso de que las violaciones suceden en los ámbitos públicos, en los callejones oscuros, en algún lugar, suceden en los ámbitos privados en las muchas ocasiones. Y ahí entonces la forma de probarlo es muy complicada. Y en una última instancia, ya digamos, esto es como, yo quería hablar como de los precedentes que al no prevenirlos, al no visibilizar todas estas situaciones de violencia sexual, de pornografía infantil, de embarazos sexuales forzados, y de todas estas situaciones de violencia que viven las niñas y las adolescentes en los contextos privados o públicos, llegamos a los feminicidios. En este caso quisiera yo poner como ejemplo, y no, no es porque quiera, pues, ¿no? Sino porque, bueno, es un caso que acompañamos, dos casos que acompañamos. Por ejemplo, ahorita acompañamos dos casos de feminicidio infantil en el Estado de México. Evidentemente el de Fátima, que es profundamente doloroso, que ha sido un tema en donde la familia además ha sido profundamente desgastada, ¿no? Incluso, pues lamentablemente, producto de toda esta situación, fallece además el hermano de Fátima de 16 años, ¿no? En noviembre del año pasado. Y en plena pandemia, ¿no? Sucede el feminicidio de otra chica de 16 años en el municipio de Temuaya, justamente en un espacio que debiera de ser seguro para ella. Y entonces la acreditación del feminicidio no se convierte en lo complicado. En estos dos casos no, porque es muy evidente el feminicidio. Es una muerte violenta de mujer con señas muy evidentes pues de tortura, de violencia, de violación, etc. Pero en este caso lo que se está complicando, y lo quiero poner en la mesa, es poder determinar la responsabilidad de los agresores. Y es un poco también lo que decía Becky, ¿no? A veces se le tapan los ojos a los que ya están señalados como agresores, pero muchas veces no los encontramos. Porque también hay una consideración, e insisto, no quiero tampoco como disminuir los feminicidios de las niñas más chiquitas, menores de 12 años, son terribles. Lo que sucedió con la niña Fátima acá en la Ciudad de México, que lo retomaba esta Becky, que además fue clasificado como, más bien fue, sí, pues fue, ¿cómo se dice? Enjuiciado como secuestro agravado, no como feminicidio. Ojo, eso es muy importante decirlo. No fue clasificado como un feminicidio. Sin embargo, las niñas de 12 a 16 años eh, parece estar socialmente justificada su muerte. Porque ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba ahí sola? ¿Con quién se juntaba? ¿Tomaba drogas o no tomaba drogas? Porque esa edad pareciera que si haces alguna de esas cosas, te condenas sola y mereces morir o mereces que te maten, ¿no? Porque pues, ¿qué estabas haciendo? Entonces, me parece que ese es otro elemento que tiene que ser muy diferenciado. Creo que vamos ya a terminar y quisiera cerrar con esto. El feminicidio no distingue la edad de las mujeres y eso es muy importante decirlo. El feminicidio tiene que ser clasificado como tal de los 0 a los 99, 100, 120 años, cuando, y ya lo dijo la sentencia Mariana Lima, cuando en toda aquella muerte violenta de una mujer. Cuando se crea que es un suicidio, tiene que ser investigado como feminicidio. Cuando se crea que es una muerte accidental, tiene que ser investigado como feminicidio. Cuando se considere que es una riña entre, ¿cómo se llama?
del orden, pues, como público, por así decirlo, ¿no? También hay que prima facie investigarlo o al menos determinar exhaustivamente si no es un feminicidio. Y el feminicidio permite precisamente generar una serie de investigaciones científicas objetivas que deben de hacer las autoridades. Becky decía, pues ellas han analizado la ruta de la justicia. Desde el observatorio, nosotras desafortunadamente hemos analizado la ruta de la impunidad. Cómo llegan las familiares de víctimas de feminicidio, sobre todo de niñas y adolescentes, bueno, de niñas y jóvenes, y tienen una cerrazón desde el inicio. No son atendidas, no les reciben pruebas, no se hacen los análisis científicos, ¿no? Técnicos científicos que se deben hacer al cuerpo, no se hace un análisis adecuado del lugar de los hechos o de la investigación o del hallazgo, no se hacen las entrevistas, generalmente no se recuperan cámaras de videos, eso es fundamental. A mí me parece increíble que en este país en donde hay cámaras por todos lados, siempre que sucede un feminicidio o no sirven o no hubo o se descompusieron o se ve borroso, ¿no? Pero cuando se trata de una multa que te van a poner, ¿no? Porque te pasaste un alto, bueno, se ve a 120 kilómetros por hora tu placa, ¿no? Entonces, y aparte, una cuestión que me parece sumamente fundamental en los feminicidios de las niñas y los jóvenes es el análisis de contexto. Y tiene que ser un análisis diferenciado. ¿Dónde están las niñas y las adolescentes? Están generalmente en sus casas. Algunas no, como bien lo decía Becky, ¿no? Algunas no. Pero muchos de los feminicidios que suceden de estas niñas y adolescentes suceden en sus contextos privados. Desde ahí tiene que hacer el análisis el Ministerio Público para hacer una investigación con perspectiva de género y con perspectiva de interés superior de la niñez. Porque de otra manera no sirve que se aumenten las penas, no sirven que se generen otros tipos penales como el feminicidio infantil, por ejemplo, ¿no? Si desde la investigación no se puede acceder a la verdad, a la justicia, para la construcción de paz, ¿no? Como decían nuestras compañeras. Y pues me parece que este sigue siendo un tema pendiente. La niñez, las niñas, las jóvenes de nuestro país tienen sueños, tienen una vida por delante. Cuando yo escucho a las víctimas sobrevivientes, jovencitas que acompaño y las escucho decir, pues es que ahora quiero estudiar, quiero salir adelante de esta situación, pues ahí está, ¿no? Ahí está esa esperanza que creo que es lo que debemos de rescatar. Tenemos que sensibilizar a las autoridades de todos los niveles, pero sobre todo las de más alto nivel, ¿no? Que son las encargadas de la política pública en este tema. Y me parece que es un tema que además se tiene que visibilizar como una cuestión interseccional de 2, 3 o 4 factores de vulnerabilidad que tienen las niñas en este país, desafortunadamente, en relación a la violencia feminicida. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Y bueno, pues tanto Becky como tú hacen todo un análisis y desmenuzan justamente ese sistema de injusticia, de impunidad que nos envuelve. Y bueno, lamentable que justamente en México sean las mujeres las que tienen que justificar las violencias, sean las que tienen que acreditar los hechos violentos, mientras que el agresor justamente en su presunción de inocencia no lo hace, ¿no? Y esto, bueno, está marcado justamente con todo este viacrucis y esta revictimización. Y también decir, ¿no? Algo súper importante, que las víctimas, las mujeres víctimas de violencia, hablan cuando pueden, no cuando quieren, ¿no? Y que tiene que ver justo con esta justificación y esta invisibilización y este criticar por qué ahora las mujeres alzan la voz. Tenemos que entender que es un proceso y que afecta todas las esferas de la vida de una mujer, y que no es que yo ahorita quiero hablar y entonces se me ocurre hablar, es cuando puedo hablar ante este impacto de la violencia que trastoca de verdad cada una de las áreas de nuestra propia vida y también de las familias, porque como bien decían ambas,
colectivas, quienes buscan justicia son los familiares de las víctimas, tanto de desaparecidas como víctimas de feminicidio. Y bueno, muchas mujeres, como en este caso Becky, víctimas de una violencia, se vuelven activistas y son las que alzan la voz para exigir justicia porque tenemos un Estado de Derecho omiso y ausente. Y bueno, sin duda alguna, pues claro que hay una guerra profunda contra las mujeres, las niñas en este país, como bien lo dice Marcela Lagarde, no es una guerra que nosotras hayamos inventado ni que sea nuestra. Es una guerra que el patriarcado, ya explicaba Jimena, el sistema patriarcal lo que implica es quien está en guerra contra nosotras, y lo que nosotras hacemos y lo que está haciendo Becky también es alzar la voz, romper el silencio, y por supuesto que al patriarcado no le gusta y seguimos siendo acosadas por las redes sociales, seguimos siendo perseguidas y seguimos siendo intimidadas, ¿no? Y son estas revictimizaciones y estas violencias también que las propias defensoras activistas vivimos. Lo que queremos las mujeres es simple y sencillamente acceder a nuestros derechos, y el más vital, que es a la vida, a la dignidad, a poder transitar libres y seguras en espacios públicos y privados. Y por supuesto queremos paz, y como bien decía Jimena, pues la paz se construye también con un sistema que genere las condiciones para ello, ¿no? Hay muchas preguntas de quienes nos siguen, muchas gracias por estar con nosotras. Varias de esas preguntas ya las contestaron ambas. ¿Cuáles serían las formas, por ejemplo, para prevenir el feminicidio, la desaparición, que nos preguntaban? Y bueno, hay una específica para Becky que no nos has compartido un poquito más detalles, y que nos encantaría, justo por este acompañamiento que dan, Becky. Nos preguntan cómo le hacen ustedes para dar contención a través de las redes sociales, y bueno, cómo viven también las familias de las víctimas de feminicidio estas violencias. Si tú eres esta portavoz, que agradezco mucho que estés acá, ¿qué es lo que, porque por ahí se piensa, ¿no?, que quieren venganza? Y bueno, me atrevo a decir por algunas víctimas que hemos acompañado, lo que quieren es justicia, no quieren venganza. Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia, Becky, en este aspecto que nos puedas compartir antes de cerrar? Ok, bueno, nosotras hay víctimas que nos siguen contactando a través de las páginas. Somos 12 páginas, muchas de ellas son de las mismas víctimas que hacen de sus hijas, y algunas me invitan a colaborar. Bueno, yo quería plantear, yo soy bióloga y soy psicóloga. A veces, hacemos grupos de WhatsApp en donde pues tratamos de conversar con las compañeras, nos van dando seguimiento de cómo van sus casos, y en ocasiones nos solicitan, ¿me puedes marcar? Y hay que escuchar a la compañera, o entre todas mandan audios, y entre todas vamos aportando como ideas de no tengas miedo, mira, se puede hacer eso. Es que hay compañeras, les iba a comentar, dentro de las mismas víctimas hay abogadas, hay compañeras que son abogadas. Bueno, en mi caso yo a veces les ayudo a interpretar sus mecánicas de hechos, o sea, sus expedientes que traen. A veces me dicen, oye, ¿esta fractura sí existe? Oye, ¿sí fue la fauna? Oye, entonces, te digo, la verdad, soy honesta, en ocasiones muchas de ellas incluso se inspiran a estudiar. Algunas son criminólogas ya, algunas son abogadas, algunas son psicólogas, algunas, bueno, yo me especializo en el área de trastorno de personalidad narcisista, las psicopatías, en este caso, porque yo soy víctima de un psicópata. Yo estuve en coma y bueno, pues ya sobreviví y estoy aquí enfrente. Entonces, pues a raíz de esto, muchas compañeras empiezan a sentirse mal porque hay una particularidad. Aparte de que tienen como el duelo, como que lo tienen como limitado, como que no lo emprenden porque están emprendiendo la lucha legal, el duelo queda así como en back, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacemos es escucharlas y platicar con ellas. Algunas ya tienen padecimientos metabólicos, como en este caso algunas se les desarrolla diabetes. Muchas de ellas coinciden en que pierden la audición de uno de los dos oídos. Por eso yo les comentaba
que la CEAB o no sé qué instituciones tienen que dar apoyo, darles atención médica, psicológica y de todo tipo de atención, porque no digo porque es algo que nos pese, no nos pesa, somos hermanas de dolor, sin embargo, hay cuestiones que nos rebasan porque son muchas las compañeras, desgraciadamente son 11 al día. Entonces, en la página no me llegan 11 feminicidios al día, pero me llegan varios y vamos conociendo a las víctimas. En ocasiones hacemos foros para hacer visibles estas cuestiones. La compañera Sandra Soto hacía mucho esto de las veladas en el Ángel de la Independencia y acudíamos todas con las fotos de nuestra víctima y esta cuestión. Entonces, esto para que también medios de comunicación pues estuvieran dándonos foco y pues hacer presión en estas situaciones. Pero aquí, como dicen, detrás de todo esto, pues sí, entre nosotras nos vamos escuchando, nos vamos ayudando. Como yo les dije, a veces esto es de estarnos rolando en cuestiones de las páginas así de, pido tiempo, ¿por qué? Porque muchas de nosotras trabajamos. O sea, ellas no quieren despensas, ellas no quieren, muchas veces no quieren ni que las indemnicen, ellas quieren que estén, que sea justicia, que los feminicidas estén en la cárcel, porque fuera representan un peligro. Todas las mujeres estamos en peligro con un feminicida en la calle. Entonces, pues muchas de ellas pues se hacen activistas, muchas de ellas a veces descuidan su propia situación fisiológica, algunas no comen bien, algunas, como yo les digo, lo que hemos notado, bueno, en las que son mamás, están perdiendo uno de los oídos. No oyen bien o empiezan a desarrollar hipertensión, diabetes, problemas del hígado, hepáticos, algunas veces cáncer de mama. Entonces, todas estas emociones y estas angustias que a veces no sacas, que a veces te quedas con coraje porque ya lo liberaron, ya fue a favor, es que esta prueba no la metieron en la carpeta de investigación. O sea, es bien doloroso. La verdad, por eso yo les comentaba, el Estado ignora todo esto. Todo esto que está atrás, todo esto que estoy diciendo, el Estado no lo sabe. Muchas veces, a veces algunos diputados hacían foros y ahí íbamos, ¿no? Con varias compañeras. Pero pues ya nada más se quedaba en que firmaba un papel, se sacan la foto con las compañeras y ya quedó, ¿no? Como ha pasado en algunos artistas que según se hermanan con la causa y nada más van y se toman fotografías, las usan como bandera de soy empático, soy responsable, a ver, perdóname, cariño, por ahí no ve el asunto. Tu foto, claro, o sea, no me está apoyando en nada y pues, o sea, la verdad es que sí es así como bastante fuerte, ¿no? Y se ha presentado mucho esto de que hay víctimas que son desconfiadas porque se ha lucrado con sus feminicidios. Se ha lucrado con las imágenes de sus hijas y muchas a veces no dan permisos porque se lucra en nombre de sus hijas. Se pide dinero en nombre de ellas y a las víctimas no les llegan los apoyos. Entonces, otra decepción más a que la víctima así de, ¿qué? ¿Y yo cuándo dije, cuándo pedí, cuándo les dije que podían pedir en mi nombre o en nombre de mis huérfanos? Si a mí ni me llegó la ayuda, ¿cuándo te autoricé? Entonces, muchas víctimas también por eso están así como, sí, pero nada más aquí, sí, pero ¿qué me van a decir? Sí, pero ¿a qué vamos? O sea, sí es por esta cuestión de que se ha estado dando el lucro, desgraciadamente, por pseudoactivistas, compañeras. Muchas gracias, Becky. Bueno, sin duda es compromiso y obligación del Estado mexicano, de las 32 entidades federativas y del gobierno en turno atender y garantizar que las mujeres y las niñas en todas sus diversidades y en las etapas de su vida tengan garantizado su derecho a la dignidad, a la vida y a la seguridad. No es que nos pese a las organizaciones de la sociedad civil ni a las activistas, pero es chamba del Estado mexicano. Y bueno, seguiremos acompañando para todas las que nos siguen escuchando, viendo, seguiremos acompañando tanto el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio como Becky y su colectiva y muchas otras colectivas, la Red Nacional de Refugios, pero esto no significa que
justo tengan la comodidad de nuestro silencio y dejemos de exigirle al Estado lo que le corresponde. Y en ese sentido me parece súper importante y también enfatizar que lo que se busca es justicia, es reconocer, como también lo decía Jimena, que es un feminicidio, que no es lo mismo y bueno, por ahí no nos da tiempo, es un tema súper rico, pero ojalá que nos puedan volver a acompañar, pero se trata de tamizar también los feminicidios diciendo que son muertes violentas, ¿no? Y eso me parece también una trampa del patriarcado, de invisibilizar las violencias contra las mujeres y los asesinatos. De hecho, se hablaba recientemente de que disminuyó el feminicidio 0.2% y entonces se decía que la violencia contra las mujeres estaba contenida. Me parece un error pues garrafal pensar que está contenida la violencia cuando justo estamos en una crisis humanitaria, cuando así sea el 1% de mujeres que estén en situación de violencia son suficientes para que el Estado mexicano haga su chamba, que es garantizar justamente los derechos de todas las mujeres, niñas y niños en este país. Y bueno, hay muchas deudas históricas que por supuesto no es de este gobierno actual, pero que sí le toca al que está en este momento atenderlas, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, una pregunta, Jimé, ya un poco lo comentaste, pero nos pregunta también Torres Eric, ¿cómo se previene el feminicidio infantil? ¿Qué programas existen, Jimena? Una pregunta muy compleja, pero bueno, ya por ahí dabas algunos tips hace ratito de cómo empezar, ¿no? Y creo que tiene que ver también con identificarlos, nombrarlos y visibilizarlos. Es una de las principales acciones para prevenirlos, pero Sí, digamos, adelante, Jimena. rescatando lo que tú dices, Wendy, evidentemente desde las organizaciones hacemos mucho. Bueno, justo ahorita tenemos una campaña en conjunto, ¿no? Del observatorio y la red, en donde pueden llamar, ¿no? A diferentes números y escribir pues todas aquellas mujeres víctimas, tanto víctimas de violencia como aquellas que se encuentren en un riesgo, ¿no? Potencial o eminente de violencia feminicida, entendiendo por violencia feminicida pues todas estas tipos, ¿no? Reconocidos por la ley general. Eh, pero la obligación del Estado es fundamental. O sea, quien tiene la obligación de prevenir, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de acuerdo al artículo primero constitucional y estándares internacionales, etcétera, es el Estado. Y el Estado es las autoridades, tres órdenes de gobierno y la propia sociedad, ¿no? También, pero digamos, cuando nos referimos al Estado, porque el otro día también tenía una discusión de ese tipo, nos referimos específicamente en este proceso o en este tipo de situaciones a las autoridades que representan al Estado. Entonces, bajo esa consideración, los programas que hay para la prevención de violencia infantil me parece que están muy enfocados todavía, y me atrevo a decirlo así, evidentemente hay organizaciones como la Redim, que es una organización muy experta en la materia de niñas y niños y adolescentes en México, pero está muy ceñida todavía a esta como conceptualización del DIF, ¿no? El Sistema Integral de la Familia. Eh, Afortunadamente, ¿no? Bueno, eso está el DIF, por ejemplo. El DIF es una de las instancias estatales que ayudan a la protección, al refugio, eventualmente, al acompañamiento jurídico en algunas ocasiones, sobre todo y muy enfocado a las niñas y los niños y adolescentes. Está también más últimamente la Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, que hay una Procuraduría Federal y están las Procuradurías estatales. Bueno, es un sistema, ¿no? De protección para niñas, niños y adolescentes, en donde precisamente se puso énfasis en dos cosas, en cómo analizar y aterrizar lo que se le denomina el estándar de interés superior del menor en políticas públicas concretas de prevención a la violencia, por ejemplo, a través de programas educativos, programas en espacios públicos, ¿no? En donde generalmente están las niñas, los niños y los adolescentes, programas de prevención de alcoholismo y de drogas, programas no me gustaba la palabra, pues, pero de prevención, programas de educación sexual, ¿no?
para niñas, niños y adolescentes también. Y me parece que ahí es un poco donde se ha enfocado la política de prevención, ¿no? Porque esa es la pregunta, la política de prevención de feminicidios para las niñas en México. Como tal, no existe un programa de prevención para el feminicidio. O sea, así digamos, en todas sus letras no existe, ni para niñas, ni para mujeres, ni para nadie, ¿no? O sea, finalmente hay una política de Estado de prevención de violencia contra las mujeres, enfocada, por ejemplo, en mecanismos de emergencia como las alertas de violencia de género, pero también en políticas públicas generadas a través de los sistemas o de los mecanismos de las mujeres en las diferentes entidades federativas, llámese institutos, llámese Secretaría de las Mujeres, etcétera, en donde las que se pretenden es que lleven la política pública, pero que la perspectiva de género se transversalice en toda la política pública del Estado. Y entonces se generan, por ejemplo, procesos de protocolos de atención, de prevención de la violencia, programas educativos, programas de salud. Entonces, eso es un poco como la política de prevención que se ha hecho desde el Estado para prevenir los feminicidios. Pero me parece que hasta ahí se queda, o sea, realmente no existe una política de prevención. El otro mecanismo que nada más para cerrar y lo termino en 2 minutos, que es muy relevante pero que todavía tiene muchas fallas estructurales y de implementación, son las órdenes de protección. Las órdenes de protección resultan fundamentales para prevenir un feminicidio o un riesgo mayor de violencia en cualquiera de los casos. ¿Cuál es el problema? Y regresamos. ¿Cuál es el problema de estas órdenes de protección cuando, bueno, si ya de por sí, ¿no? Cuando eres una mujer mayor de 18 años es problemático que te las otorguen, que vayas al Ministerio Público, que vayas ante un juzgado, que vayas a un centro de justicia para las mujeres. Hace poco, ¿no? Justo hoy me estaba como peleando, no voy a decir con quién, me estaba peleando con alguien porque a una de las compañeras que acompañamos de un caso que apenas se va a presentar la denuncia, estaba solicitando las órdenes de protección y le preguntaba la abogada, ¿no? Del Centro de Justicia para las Mujeres si ya la había golpeado, porque si no la había vuelto a golpear, pues no tenía por qué darle las órdenes de protección, ¿no? Entonces nos enfrentamos a eso. Entonces, si eso pasa, ¿no? Con mujeres, digamos, adultas, ¿no? Mayores de 18 años en esos términos, cuando son niñas o adolescentes es todavía mucho más complicado porque ¿con quién van? No saben a dónde ir. No hay un programa de público que les otorgue la información necesaria para acudir a estos mecanismos de protección y de prevención y que además puedan ir ellas solas y que les permita ese mecanismo generarles toda una estructura que desde que llegan ante cualquier autoridad, no solo ante las fiscalías, ante cualquier autoridad ante la que lleguen, deberían de ser atendidas de manera sensible, diligente, adecuada, con perspectiva de género y perspectiva de interés superior de la niñez, priorizar la prevención de una situación mayor de violencia, analizar al menos de manera inmediata el contexto. ¿Dónde le está pasando la violencia? ¿En la casa? Bueno, entonces tienes que tener un mecanismo para que no tenga que regresar a la casa con sus agresores. Si está sucediendo en una situación comunitaria, bueno, entonces generas un mecanismo de prevención para que ya no tenga que regresar a esos espacios comunitarios. Pero eso no existe, digamos, no existe un modelo integral de otorgamiento e implementación, ¿no? Y seguimiento de medidas de protección que permitan que realmente estas sean efectivas, lo cual se complejiza aún más tratándose de niñas y menores de 18 años. Muchas gracias, Jimena. Súper interesante y sin duda. Tenemos mecanismos muy efectivos, pero si no se aplican desde este enfoque son revictimizantes y son totalmente inservibles, ¿no? Y pues bueno, necesitamos un cambio también. Y bueno, Becky, estamos ya en el tiempo, ha sido rapidísimo, se nos ha pasado muy rico compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos. Becky, un mensaje que quieras mandar a todas las mujeres que nos escuchan, a todas las familias y familiares de víctimas de estos lamentables feminicidios y violencias que, insisto, tendrían que dejarse de naturalizar, invisibilizar y empezar a tomarlo como
parte de la agenda de esta política de Estado, que como bien dice Jimena, no existe realmente una política de atención ni de prevención. Tenemos solamente discursos, pero no acciones puntuales. Y bueno, me parece que es importante también seguir haciendo visible a través de diferentes colectivos las voces de quienes son y somos, porque todas, como bien lo dijo al inicio Jimena, no solamente a través de algún abuso, sino todas las mujeres, también me atrevería a decir, hemos sido víctimas de las violencias machistas. Y bueno, necesitamos también hacer un cambio, ¿no? Para que esto deje de ser naturalizado y justificado por las autoridades y por la propia sociedad también. Un mensaje que quieras compartir, Becky. Compañeras, denuncien, por lo menos pidan apoyo entre sus redes de compañeras, entre su consejo de sabias. Siempre es importante reconocer que no estamos solas, amigas, hermanas, compañeras. Hablen, coméntenlo. Sé que cuesta mucho trabajo porque es como lo que decías, ¿no? Las víctimas no hablan cuando quieren, sino cuando pueden. Ajá, como en mi caso, este hecho ilícito me ocurre hace 5 años y yo hablé hasta casi un año después, empecé a hacer visible la situación y precisamente me costó trabajo porque yo ya no tenía redes de apoyo. Entonces, compañeras, construyan esta hermandad, esta sororidad entre todas nosotras. Posiblemente no todas somos feministas, pero todas somos mujeres y todas hemos vivido una situación de acoso, todas hemos vivido alguna experiencia amarga, negativa de opresión patriarcal, por lo menos de algún sujeto con el que nos hayamos relacionado. Compañeras, háblenlo, compañeras, no se queden calladas, escríbanlo, emítenlo, sáquenlo, exprésenlo de alguna forma, pero no se queden calladas, no estamos solas. No estamos solas y a lo mejor alguien no te escuchó lo suficiente, no te revictimizó, minimizó alguna cuestión. Debe haber otras compañeras, otras personas con las que puedas establecer un contacto. Al menos está abierta pues la página de Feminicidio Activismo, la página de Víctimas de Feminicidio y Desaparición. Somos muchas, la Gordi Feminista, estamos para ayudarlas. Habemos varias páginas que apoyamos, no solamente las que les estoy mencionando, que son con las que yo colaboro, sino habemos muchas compañeras. Ya hemos compartido en ocasiones teléfonos donde hay atención psicológica gratuita y pues también nos podemos ayudar también a canalizar pues este apoyo que necesitas con quien te pueda ayudar. Entonces, pues yo agradezco, muchísimas gracias por hacer visible esta problemática, este fenómeno terrible, este dolor que traemos todas víctimas, sobrevivientes y huérfanos por feminicidio. Muchísimas gracias en nombre de mis compañeras, de todas las que estamos en las páginas, estamos para ayudarles, te hablamos de víctima a víctima, compañera, así que pues creo que te vamos a entender perfectamente. Sin duda, muchas gracias Becky a ti por compartirnos tu experiencia desde lo profundo de esta vivencia y también desde el acompañamiento a diversas víctimas de las violencias machistas. Gracias por compartirlo y por compartir esto desde dentro de lo que estás trabajando. Mil gracias. Jimena, ¿alguna despedida, mensaje que quieras dar? Pues primero que nada, muy agradecida a ti, Wendy, porque sé toda la labor tan fuerte, importante y colosal que tú y todo tu equipo hacen para poder refugiar a sobrevivientes y ayudarles a reconstruir su vida y esa labor a mí me parece profundamente amorosa, ¿no? Gracias. Sinceramente. Y Becky, pues qué gusto conocerte por acá y me impacta mucho todo lo que nos has platicado y de verdad, pues no orgullosa no es la palabra, pero muy contenta de estar compartiendo este espacio contigo. Y pues también creo que va un poco también en ese sentido que nos decía Becky, decirnos a todas, no estamos solas, pero y sobre todo a todas aquellas mujeres que ahorita en este momento, por la pandemia, por situaciones que vienen cargando desde hace mucho tiempo, eh,
hablen, hay espacios, cada vez hay más, ¿no? Evidentemente nos encontramos en una situación compleja del Estado, pero desde las organizaciones, las colectivas, las compañeras feministas, las abogadas, las, no, las psicólogas, las forenses, las criminalísticas, sabemos muchas mujeres que estamos aquí tratando de hacer algo para que las demás que están en procesos complejos en este momento de violencia tengan a dónde acudir, tengan a dónde llamar. En este momento, pues estamos también en la campaña Adentro o Afuera no está sola. Esta campaña la pueden también encontrar en las redes sociales, tanto del Observatorio como de la Red Nacional de Refugios. Ahí vienen diversos teléfonos de compañeras que acompañan procesos de violencia contra las mujeres en diferentes entidades federativas. Y pues nos hemos dado a la labor precisamente de generar pues este acompañamiento que luego a veces con una llamada, con una escucha es suficiente, a veces no, la mayoría, desafortunadamente, la mayoría de las veces no. Y bueno, ¿no? Esa sería como la parte institucional. Y la otra, ya de manera más personal, quizá si lo puedo decir así, no se sientan culpables. Nunca somos culpables de la violencia que vivimos. Si fuimos educadas por sujetos patriarcales, si nos involucramos con sujetos patriarcales, si por alguna razón caímos en una situación que nos generó una situación de conflicto interno, precisamente porque siempre nos han hecho creer que es nuestra culpa, pues no es nuestra culpa, no es tu culpa. Nosotras tratamos de ser libres, ¿no? Nacemos para ser libres, vivimos para ser libres y tenemos que batallar mucho para ganarnos esos espacios de libertad y cualquier situación de violencia que nos suceda, tanto en el ámbito educativo, emocional, psicológico, físico, sexual, cultural, no son nuestras culpas, no es nuestra responsabilidad, porque también es otra carga que además nos imponen a nosotras, ¿no? Es peor ser violentada que ser violento en esta sociedad y eso se tiene que acabar. Entonces, con todo el corazón y la sororidad y solidaridad para todas las mujeres, aquí estamos y muchísimas gracias por este espacio. Muchas gracias, Jime, Becky, de verdad. Me llevo muchas emociones, sobre todo justo el vivir nuevamente que no vamos solas, vamos todas y efectivamente este mensaje potente que ambas dan, sin duda, no es responsabilidad jamás de las mujeres víctimas de violencia ni su culpa. Quien violenta, quien agrede es el único responsable y no hay justificación. Así que, de verdad, gracias por compartir sus saberes, sus experiencias de esta forma tan genuina y tan amorosa también. Y bueno, gracias a todas las personas que nos siguieron hasta este momento. Gracias por sus comentarios. Ahí les pido a Jimena y a Becky que puedan después pasar a Facebook. Hay algunas preguntas que se quedaron. Todas se contestaron, pero bueno, si quieren profundizar más y varios mensajes de reconocimiento para ustedes. Y bueno, un abrazo sororal a todas las personas que nos siguen, a todas las mujeres. Rompamos el silencio, de verdad, no estamos solas, vamos todas. Y bueno, somos más las que creemos en ustedes y nada justifica la violencia. Buenas noches y nos vemos en 15 días en Revolución Feminista. Un abrazo sororo. Gracias. Gracias. Creo que sí, todavía estamos en vivo.